Buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Un día más vamos a compartir su palabra. Gracias a lo que el Señor nos permite de poder compartirla, escucharla, vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien toque nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por este momento, Padre, que tú has permitido una vez más que compartamos de tu palabra. Gracias, Padre, y pedimos, Señor, que todo aquel que vaya a escuchar tu palabra abra su corazón, sea tierra fértil para tu palabra, y que tú tengas, Señor, aliento a su corazón hacia toda aquella situación que estén pasando. Seas tú teniendo la palabra correcta para cada uno. Bendice este momento y a cada uno, Señor, de los que van a escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien tome el control. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer allá en Mateo 7 y el verso 21. Y dice su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra es enfática, la palabra es exacta cuando dice que ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? ¿Quiénes son aquellos que se van a ganar la entrada al reino de los cielos? Dicen el que hace la voluntad de Dios. No es otra cosa más que entonces hacer su voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Entendamos primero qué es la voluntad. Es aquella capacidad humana para decidir. Es aquella facultad de decisión que el Señor nos ha dejado a cada uno para que tomemos las decisiones, sean buenas, sean malas. El Señor nos ha dejado esa libertad de poder nosotros escoger lo que nosotros querramos hacer. Esa voluntad que de cierta manera está ligada entonces a las motivaciones, está ligada a motivaciones, a convicciones que hay en cada uno de nosotros. Motivaciones, convicciones, y que tiene que ver también con el conocimiento que tengamos. Conocimiento nosotros de las cosas que tomemos decisiones, porque todo eso es lo que nos lleva a precisamente a tomar decisiones y de esa manera estamos nosotros actuando, estamos haciendo, estamos haciendo la voluntad dependiendo de nuestras motivaciones, la voluntad dependiendo de nuestras convicciones, de el conocimiento que nosotros tengamos arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo el hombre llega entonces a desarrollar esa voluntad? ¿Cómo el hombre llega a desarrollar esas convicciones? Precisamente meditando en ello, meditando en ideas. En la mente, en el corazón, se alojan ideas. El hombre en el transcurso del tiempo va formándose de acuerdo a ideas. Y conforme las va meditando, conforme él va ejerciendo esa meditación, así es como va él formando
un estilo de vida. Ese estilo de vida precisamente es la voluntad, lo que hace a cada uno actuar de una manera correcta e incorrecta. Así es que nosotros fuimos formados, fuimos hechos de acuerdo a nuestras convicciones e ideas que fueron formando nuestra vida. De esa manera fueron formando nuestro carácter. Y es así como cada uno se ha formado esa voluntad. Esa voluntad que ahora nosotros debiese estar en un proceso de cambio. Dice su palabra que son aquellos que hacen la voluntad. Los que hacen la voluntad de Dios son los que entran, los que entrarán en el reino de los cielos. Y eso está relacionado con Mateo 5:23. Si leemos Mateo 5 y el verso 23, creo que es Marcos. Marcos 5:23. No. Bueno, es precisamente cuando habla de las parábolas. En este momento no lo encontré, pero cuando habla de las parábolas, dice su palabra ahí en que quiénes son los que entran en el reino de los cielos. Dice que los bienaventurados, dice su palabra, los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué los pobres en espíritu? Porque precisamente los pobres en espíritu son aquellos que reconocen ellos reconocen su miseria espiritual. Son aquellos que están conscientes de su insuficiencia para hacer la voluntad de Dios. Entonces, al reconocer esa insuficiencia, esa miseria, estos son aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Es fácil para aquellos aquellos pobres en espíritu someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, va a ser difícil para aquel orgulloso, duro de corazón, aquel que es fuerte en su propia opinión, fuerte en su voluntad, él no se va a someter a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos nosotros, para podernos someter a la voluntad de Dios, precisamente reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer que no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer más que lo único que podemos hacer es nuestra voluntad, que esa es la que hemos venido nosotros haciendo por el tiempo en que hemos estado sin Dios. Pero dice su palabra que ahora son los que hacen la voluntad de Dios. Si nosotros venimos a ese reconocimiento de nuestro espíritu, entonces nosotros se nos va a hacer fácil someternos a la voluntad de Dios. Y esto, cuando su palabra dice los que hacen, no está hablando de un solo momento, que yo hice la voluntad de Dios en un solo momento, yo nací de nuevo y ya soy salvo y voy a entrar en el reino de los cielos, sino que cuando la palabra dice hacen la voluntad de Dios, está hablando de
está hablando que eso es estarlo haciendo continuamente, día a día. Yo debo de estar haciendo la voluntad de Dios, es decir, todo el tiempo, todos los días, debo de estar yo haciendo la voluntad de Dios. Sean días buenos, sean días malos, son aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios. Sea que sean tiempos de pandemias, tiempos de hambrunas, el que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y de esta manera entonces debemos de comprender que va a ser aquel que todo el tiempo es que está dentro de la voluntad de Dios, que hace su voluntad, es el que va a entrar en el reino de los cielos. Es decir, todo lo hecho, todo lo proveniente de Dios es lo que va a entrar en el reino de los cielos. Es como decir, Madein, hecho en la voluntad de Dios. Es lo único. Si hay cosas que vienen por mi voluntad, por voluntad del hombre, eso no es lo que va a entrar en el reino de los cielos. Solo aquello que diga hecho en la voluntad de Dios, como por decirlo así, toda aquella armadura, la armadura de Dios es la que me va a proteger, es la que me va a mantener firme, no aquella armadura hecha por el hombre, solo aquello hecho en la voluntad de Dios. El mundo nos ha enseñado y nosotros hemos aprendido a confiar en nosotros mismos, a confiar en ti, pero no se trata de eso, no se trata de conoce tu potencial, no se trata de tu autoestima, desarrolla tu autoestima, sube tu autoestima, no se trata, hermanos, de alcanza tus metas. Hoy en día, ahorita, hay muchos programas, hay muchos videos que están tratando de levantar el autoestima de las personas porque muchos están en una depresión por haber estado encerrados y no haber estado haciendo la voluntad, su propia voluntad. Han llegado a una situación de sentirse tan deprimidos que ahora hay muchos programas que están buscando cómo enseñarles a levantar su autoestima, a enseñarles que hay un potencial ahí dentro de ellos y que deben sacarlos, y les dicen, mira, haz lo que quieras, le dicen, mira, ve aquí, ve allá, les dicen, para que tú te sientas mejor. Pero no se trata de eso. Se trata de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? El hombre tiene un alma inquieta, un alma totalmente inquieta, hermanos. Es decir, que el alma es motivada por emociones, el alma es motivada por sentimientos. Y eso es lo que hace mover, lo que mueve al hombre a actuar, a hacer. Así es como se han hecho grandes obras, grandes proyectos, grandes monumentos que incluso se han construido y que se han levantado, pero de acuerdo a la voluntad del hombre. Han sido producto de las emociones, producto de sentimientos del hombre. No es que hayan nacido dentro de la voluntad de Dios. Son cosas que han sido alimentadas precisamente por la música, por historias, por películas, por personajes famosos, que son los que alimentan o con los que se alimenta el hombre para poder
para él actuar y así motivarse y hacer muchas obras producto de su propia voluntad. El alma va a buscar siempre querer hacer esto, querer hacer aquello, todo por los sentimientos y las emociones que están ahí arraigados. Moisés fue claro, Moisés dijo, yo no voy a continuar, dijo, si Dios no va conmigo. Él estaba completamente seguro que continuar con Dios era lo principal. Él no quería continuar solo. Él sabía que con Dios entonces él iba a caminar bien y iba a hacer las cosas bien. Y es así como nosotros debemos cimentarnos y estar bien firmes en decir, voy a continuar, voy a seguir adelante si es que Dios va conmigo, si es que es la voluntad de Dios por donde yo quiera que vaya o lo que Dios quiere que yo haga. Jesús en Juan 5 y el verso 19 Juan 5 y el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús dijo que él no podía hacer nada por sí mismo, y no es porque él no pudiera, no quisiera hacerlo. Jesús tenía su propia voluntad, pero él la había sometido a la voluntad del Padre. Él dijo, no puede hacer nada por sí mismo, porque él quería hacer la voluntad de su Padre. Entonces el actuar de Jesús no era un actuar independiente de su Padre. Él era uno con su Padre y esa era su forma de actuar. De manera que el actuar por su lado es como que él no estuviera en esa unión con el Padre. Entonces él, siendo uno con el Padre, él estaba sometido a su voluntad. Y él dijo también allá en Juan 5:30, no busco, dijo, mi voluntad. No busco, dijo él, mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Esto también nos debe de llamar la atención, que si Jesús tenía su voluntad propia y él pudo haber hecho lo que él quisiera hacer, él dice, no busco, sino que busco la voluntad de mi Padre. Eso implica, hermanos, que él debía de realizar una acción, él debía realizar una actividad, él debía de hacer algo que se llama buscar la voluntad de su Padre. Es decir, que de alguna manera la voluntad del Padre no es que venga automáticamente por sí a cada uno. La voluntad del Padre no viene, hermanos, no viene automáticamente y que él la iba a hacer o porque era Dios y estaba directamente así como conectado y que le llegaba la voluntad porque debía de llegarle y él iba a actuar así automáticamente. No se trata de eso. Él dice, busco la voluntad. Eso se llama diligencia. Eso se llama decisión. Eso es precisamente lo que él hacía diariamente. No es que él buscaba su voluntad. Dice, busco la voluntad de mi Padre. Debía de hacer algo, debía de ejercer una acción, debía tomar una decisión todos los días, que era buscar la voluntad de su Padre. Habían necesidades que en el tiempo de Jesús, habían
muchas necesidades como ahora las hay. Las personas tenían tantas necesidades. Jesús mismo él mismo dentro en su familia tenía muchas y tantas necesidades que él pudo haberlas suplido, que él pudo haberlas, pudo haber él cubierto todas esas necesidades. Por ejemplo, en su familia, la familia de Jesús era una familia muy pobre. Había escasez de comida, no tenían trabajo, había pobreza. Pero Jesús, note usted que él no, a pesar de que habían esas necesidades dentro de su familia, Jesús no vino precisamente a eso. Aquí él nos da una lección porque, si bien es cierto, él vio necesidades, pero no las vio únicamente en su familia, como su padre, que era un carpintero muy pobrecito. Él vio esa necesidad ahí, pero también vio otras muchas necesidades dentro del pueblo. Es decir, muchas otras necesidades con las otras familias, las otras personas. Cuando él anduvo caminando, ¿cuántas necesidades no vio? Vio pobrezas, vio muchos enfermos, vio muchos que tenían necesidades de vestido, de alimento. Y él, es cierto, él realizó algunos milagros, porque en un momento dado él alimentó a 5,000 personas con pocos panes, pero él alimentó a 5,000 personas. Él tuvo piedad y les dio de comer. Pero hay un momento que les dijo, ustedes me buscan solo porque les doy de comer. Incluso también cuando él fue a las bodas de Canaán, él vio una necesidad, pero ahí no es que él haya visto esa necesidad, sino que la madre fue que vio esa necesidad, pero él incluso ahí, él dijo, aún no ha llegado mi hora. Él, sujetándose a la voluntad de su padre, le dijo a su madre, aún no ha llegado mi hora. A pesar de que había una necesidad, una escasez en esa boda, la escasez del vino, era una necesidad que suplir, pero él lo hizo a petición de su madre. Él estaba totalmente sujeto a la voluntad de su padre. Él se quedó como carpintero. Él pudo haber sido ¿por qué no decir así? El mejor de los carpinteros. Una mueblería muy grande y poder suplir las necesidades. Pero él se quedó como un carpintero pobre, humilde carpintero. Entonces ahí nosotros podemos ver que él nos vino a enseñar qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Necesidades siempre han habido, siempre la hay y siempre la van a haber. Pero dentro de todo eso, ¿qué es lo más importante que él nos enseñó? Lucas 10 y el verso 42. Dice Lucas 10 y el verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús. Solo una cosa es necesaria. Óigalo bien. Solo una cosa es necesaria. Aquí se lo está diciendo Jesús en medio de... Hay dos personajes. Un personaje que por un lado está moviéndose, haciendo muchas tareas, muchas actividades, que no le alcanza el día, que está agotada y termina histérica, podríamos decir. Y termina esta mujer, Marta, como criticona. Termina mal, anda un poco angustiada, criticando. Ese es el resultado cuando una persona anda de aquí para allá haciendo esto, haciendo aquello y no le alcanza el tiempo.
Pero dice Jesús aquí, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era precisamente esa cosa más necesaria que estar haciendo aquel activismo de aquí para allá, para aquí para allá, haciendo esto, haciendo aquello, que no alcanza el día, como ahora muchos estamos, el mundo, como ahora el mundo va, que hacer esto, hacer aquello, que no alcanza el tiempo, y al final las personas terminan angustiadas, al final las personas terminan cansadas, y las personas terminan criticando, quejándose. Una cosa es necesaria, dice, y es precisamente ahí donde nos enseña, a pesar de todas aquellas necesidades que hayan, nos ha enseñado que lo necesario es escuchar su palabra. Escuchar la palabra de Dios. Y Él nos enseñó también, más adelante, nos enseña también que dice que Él nos dijo que una cosa es más necesaria, es la palabra y no la comida. En un momento dado Él dijo que la comida era en segundo lugar, es más importante la palabra. Y no solo eso, también nos enseñó además que es importante, mire, nos enseñó que es importante el obedecerla. Obedecerla. No solamente escucharla, sino que a la vez obedecerla. Hacer su voluntad. Y además, allá en Lucas 5 y en el verso 16, también nos dice y nos ha enseñado que otra cosa es importante. Nos dice en el 5 y el verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice. Eso también era una prioridad para él. Todas estas cosas eran prioridad para Jesús. Y todas estas cosas Él nos ha enseñado que son más importantes que todas aquellas necesidades que puedan haber y que habían a su alrededor. Que es necesario hacerlas, por supuesto. Hay momentos en que nosotros podemos hacer esas buenas obras, esas buenas cosas que Él también hizo. Todas estas cosas que Él nos ha dicho que Él nos enseñó y que son importantes, son también para nosotros. Pero hay otra cosa también que nosotros tenemos que aprender. Para nosotros, para cada uno, hay un propósito específico. Jesús vino con un propósito específico. Y sabemos que Él tenía que venir para enseñarnos primeramente y morir en la cruz. Morir en la cruz para salvarnos del pecado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y ese propósito nosotros tenemos que saber cuál es para caminar en esa voluntad. Y una de las cosas que también la palabra nos enseña que debemos nosotros poner en práctica, que debemos nosotros tenerlo como su voluntad es que dice, porque su voluntad es que nos santifiquemos, buscar la santidad, caminar en santidad. Y a los discípulos les enseñó antes, en el momento en que Él partió para el cielo, les enseñó que una cosa también, a ellos les encomendó que es importante, es llevar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Eso es lo que a nosotros nos ha dejado también. Eso es prácticamente las cosas que están dentro de su voluntad. Pero nosotros también debemos de entender que si bien Él era lo más importante, esas cosas, hacer la voluntad, no quiere decir que nosotros no vamos a suplir ciertas necesidades de cuando vemos a personas que precisamente tienen necesidad de pan, tienen necesidad de vestido. Por supuesto que debemos de hacerla. Su palabra dice también que en cuanto te sea posible, dice, hagamos bien a los demás, principalmente a los de la casa. Hagamos bien a otros, demos a otros, compartamos con otros, como Jesús lo hizo. Y dice también su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, dice. No nos cansemos de hacer bien a los demás.
Estas cosas, por supuesto, cuando nosotros tenemos oportunidad de ayudar, de dar, como ahora tanta necesidad que hay y que va a haber después de que esto pase, de que salgamos a la calle y veamos que hay necesidad, o ahorita que estamos viendo, mientras nosotros podamos y tengamos, hay que hacer, hay que dar, hay que compartir, pero sin dejar de olvidar qué es lo más importante, lo que Jesús nos ha enseñado: escuchar su palabra, obedecerla, obedecer su palabra, la oración, son las principales cosas que Él nos vino a enseñar como prioridad. Jesús entonces no anduvo haciendo lo que Él pudo haber hecho, lo que Él quería, pero Él no hizo lo que sintió y lo que quiso. Él no hizo precisamente todo aquello que se le venía, que quería, y que sintiera hacer, como nuestra alma muchas veces nos lleva: siento hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer esto. Pero Jesús no anduvo haciendo eso. A sus hermanos les dijo, sus hermanos le dijeron: mira, le dijeron, sube, le dijeron, si quieres darte a conocer. Y él bien les dijo: mi hora no ha llegado el tiempo. No era momento para hacer esas cosas o actuar cuando él quería o cuando otros quieren. También él tuvo que esperar. Él tuvo que esperar 30 años precisamente para llevar el evangelio. No es que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos cuando queramos. Hay un tiempo que es precisamente cuando precisamente es la voluntad de Dios, es cuando nosotros debemos hacer lo que debemos, lo que nos corresponde. No siempre que querramos, no siempre que nosotros sintamos que queremos hacer. Muchas ideas brillantes pueden venir, pero todas esas ideas brillantes que nos surjan, debemos de traerlas, debemos de someterlas al Señor. Señor, ¿está esto dentro de tu voluntad? Si no, nosotros no tenemos por qué hacer, aunque sea una muy buena idea, una muy brillante idea, no tenemos nosotros por qué andar haciendo lo que no está dentro de la voluntad de Dios. Ahora la cuarentena está terminando ya en muchos lugares, ya están saliendo a las calles y cada quien se está dirigiendo al lugar donde le lleva su voluntad, al lugar donde su voluntad lo está dirigiendo. Cada quien es guiado por su voluntad, cada quien es guiado por sus principios, sus valores. ¿Dónde quiere Dios que yo vaya? ¿Dónde quiere Dios que esté? ¿Qué quiere Dios que haga? Inmediatamente que nos den libertad para salir, ¿a dónde iremos? ¿Qué iremos a hacer? Hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios y hay cosas que no. Cada uno escoge el lugar y muchos han escogido sus lugares a donde han querido estar para sentirse bien, para sentirse mejor, para sentirse motivados. La voluntad de Dios es la que debe de estar en primer lugar para yo saber dónde quiero estar y qué debo de estar haciendo. Ahora no podemos nosotros precisamente en este tiempo estar donde querramos, estar donde yo quiero estar, ir donde yo quiero estar. Es más peligroso, es muy peligroso en esta situación en que estamos si yo quiero estar en determinado lugar y tal vez no me corresponde estar. Jesús dejó de hacer muchas cosas buenas. Él no terminó aquí con la pobreza, él pudo haberlo hecho cuando estuvo, él pudo haber terminado con la pobreza de sus padres, él pudo haber sanado a todos los que estaban enfermos, pero no lo hizo. Y no es porque él no quisiera hacerlo, no es porque él tenía un mal corazón, usted y yo sabemos que no es cierto, sino porque no estaba dentro de la voluntad de Dios que él hiciera todo. Él no se dejó, pues, guiar por todas las otras necesidades. Se guiaba precisamente por la voluntad de su Padre. Únicamente. Si hay algo que nuestra alma tiene, esta alma nuestra, que es un alma inquieta, lo menos que le gusta es esperar.
Esperar es lo que a nadie, bueno, a muy pocos les gusta esperar. Y allá dice su palabra en Isaías 28:16. Vayamos a Isaías 28:16. Dice, por tanto, dice, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí está hablando precisamente del Mesías. Aquí el pueblo del Señor habían llegado a ser, ellos habían llegado a hacer un pacto con el mundo. Ellos habían llegado a hacer un pacto, dice aquí más atrás, en el verso 15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos habían hecho un pacto con el mundo, que habían hecho ellos con Egipto, que los iba a proteger. Entonces ellos decían que por eso no iban ellos a sufrir. El Señor les dice aquí en el verso 16 que Él es el quien controla los tiempos. Él es el que tiene el control de todo. Y aquel dice su palabra, que cree, el que cree, dice, no va a tener prisa. Porque cree precisamente que Dios es el que tiene el control de todo. Él precisamente tiene el control de lo que actualmente está pasando, de lo que va a pasar. Y el que cree, ahí va a estar tranquilo, esperando en Él, esperando en el Señor, a que Él haga las cosas. Y a nosotros, esperando cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué Él quiere que yo haga? Aquel que cree va a estar tranquilo, no va a tener temor y no va a correr al mundo. No va a correr al mundo a buscar o a hacer lo que quiere. Va a tener fe, va a esperar porque cree. Si usted no cree, si alguno no cree, lo que va a hacer es ver qué hace. Ver qué hace, pero sin buscar la ayuda de Dios. Buscar la forma de salir de los problemas quizás que ahorita en que algunos se han metido. Algunos a lo mejor están sin trabajo. Han quedado por esta situación sin trabajo. Pero dice el que cree no va a tener prisa. Entonces va a venir aquel que está en problemas ahorita o que está sin trabajo o cualquier otro tipo de problema y va a buscar qué hacer. A lo mejor se va a meter en más problemas. Si antes no busca a Dios, si no cree. Cuando creemos nosotros estamos confiados y esperamos en Él. El mundo te está diciendo cada vez más, mira, dice, el tiempo es oro. El mundo nos está diciendo, el tiempo es oro. Cada día nos dice, el tiempo es oro. Vívelo, aprovéchalo. Y el mundo nos dice, precisamente porque es oro, pero es oro de este mundo. Precisamente porque el tiempo es verdad, es oro de este mundo y lo que le interesa es precisamente aprovecharlo, pero para enriquecerse. Aprovecharlo para estar trabajando y haciendo dinero, no dejando que los ahorros bajen, que las empresas lleguen a sucumbir, que las empresas lleguen a quiebra. Entonces nos venden la idea de que el tiempo es oro y tú tienes que trabajar, que hay que trabajar y trabajar. Está bien, los que tenemos que trabajar debemos y debemos estar trabajando, pero no es eso lo principal. El mundo nos enseña que es eso lo más importante, pero no, el Señor ya nos enseñó qué es lo más importante, y el mundo nos enseña eso
Y así va llevando a la humanidad a un mundo de trabajo, trabaja y trabaja para comprar, para comprar, para comprar. Y entonces la sociedad se mete en ese activismo. Hacer, trabajar, comprar, trabajar, comprar. Y entonces la situación viene a ser justamente como en los días de Noé. Todos estaban, dice, allá comprando, comiendo, bebiendo. Y la voluntad de Dios es la que menos nos enseñan a escucharla. Porque eso es precisamente lo que hacían los fariseos. Los fariseos allá, mira, allá en Lucas 14 y el verso 5, hubo un momento en el que ellos andaban tras de Jesús, que querían ver cómo lo apresaban. Dice el capítulo 14 y el verso 5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Porque esto, ellos guardaban así literalmente la ley, el día del reposo. Decían ellos que no era legal que él hiciera esto, curar en día de reposo. Así les dice Jesús. O sea que ustedes prefieren darle más importancia a un asno o al buey que a una persona. O un asno o un buey si lo van a sacar, si se va a caer a un pozo. Pero una persona que aquí está hablando de una persona enferma, un hidropónico que estaba enfermo y que Jesús pues tuvo piedad de él y Jesús lo curó en el día de reposo. ¿Por qué? Él nos está enseñando que lo importante aquí era hacer la voluntad de Dios. Lo importante era la persona en sí, la persona para sanarla. Pero como hoy en este mundo materialista nos enseña que lo más importante son los bienes y no las personas. Los bienes precisamente son los que le interesan. No es la persona, sí, pero para ponerlas a trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar y hacer y hacer y hacer. Lo más importante, como nos enseña su palabra y nos ha enseñado el maestro, hacer la voluntad. Escuchar su palabra y orar. Las necesidades de los hombres entonces no influenciaron a Jesús, no influenciaron su voluntad. Y aquí es donde hay peligro, porque estas necesidades de los hombres son las que moldean la voluntad de las personas. Y estas necesidades pueden venir ya sean de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor, de la sociedad, con lo que ellos hacen, con lo que ellos sugieren, con lo que ellos nos quieren motivar a hacer. Pero Jesús no se dejó mal influenciar por estas necesidades de los demás. Él únicamente estaba motivado por hacer la voluntad del Padre. Llegó un momento en que los discípulos llegaron y le dijeron, mira, le dijeron, allá te buscan para que vayas a predicar. Pero Jesús les dijo, voy a ir a predicar a estos otros lugares. Ellos entusiasmados le dijeron, mira, allá está, todos te buscan. Pero él no se sintió motivado por el entusiasmo de ellos, sino porque él ya había escuchado la voluntad de su padre. Y su padre le había dicho ya qué es lo que tenía que hacer. Y aquí donde nosotros debemos de tener, si nosotros no tenemos la voluntad no hemos escuchado la voluntad del Padre, no vamos a tener ese carácter de decir no. Porque eso es tener carácter, decir no a lo que nos corresponde decir no. Cuando es no, no. Y sí a la voluntad. Ahí es donde debemos nosotros mostrar esa firmeza, ese carácter para no hacer
todo lo que los demás nos sugieren o lo que mi propia voluntad me sugiere que hacer. Hay cosas buenas, sí, hay muchas cosas buenas que hay que hacer, pero muchas cosas buenas que no son la voluntad del Señor. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15 y el verso 3 dice: Primera de Samuel 15 y el verso 3 dice: Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la voluntad de Dios para Saúl. Pero Saúl, ¿qué fue lo que hizo? El verso 9 dice: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y Saúl dijo: todo esto es bueno, ¿y por qué no lo vamos nosotros? ¿Y por qué no lo vamos a ofrecer a Dios? Todos estos animales están bien gorditos, están bonitos, ¿por qué no los vamos a ofrecer a Dios? Es una buena idea. Eso parece algo, una buena obra, pero no era esa la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos que aprender de la palabra lo siguiente. En el verso 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Note aquí que la palabra dice: y el prestar atención, dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es algo importante, o algo primero que debe suceder antes que la obediencia, es prestar atención. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Si yo no he prestado atención, si yo no he escuchado bien qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me está diciendo, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera he puesto atención? Si ni siquiera sé lo que Dios quiere. Saúl no había prestado atención de lo que debía de hacer. Él estaba más enraizada su voluntad en su corazón, que precisamente eso era lo que andaba haciendo. Pero el prestar atención, hermanos, el prestar atención es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces oímos la palabra y no la entendemos. A veces nos quedamos con ciertas dudas y no nos evacuamos qué quiere decir aquí la palabra. O nos quedamos solo con lo que nos predican, pero no voy a escudriñar las escrituras. Debo escudriñar las escrituras y poner atención a lo que la palabra me está diciendo. ¿Cómo voy a obedecer si no he prestado atención? Como aquel niño que le dan una orden y de repente hace y por no prestar atención va a la tienda y trae otra cosa. Y no precisamente lo que le dijeron. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hay que buscar su voluntad. Isaías 50 y el verso 4. En Isaías capítulo 50 y el verso 4. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cómo quiero escuchar yo la voluntad de Dios? Debo buscarla, debo de ser diligente, debo de accionar, debo de tomar esa decisión de buscarla. Si yo no la busco, ¿cómo la voy a saber? ¿Qué tengo que hacer? Mire, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga. Mañana tras mañana quiero oír la voluntad de Dios, pues levántese temprano, mañana tras mañana. Y Jesús dice ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y el verso 35, dice: muy de mañana se levantaba, dice que aún estaba todavía muy oscuro. Él se levantaba para escuchar la palabra, para escuchar la voluntad de su Padre.
Ese es el mejor momento si nosotros queremos oír la voluntad de Dios para saber qué vamos a hacer el día siguiente, para saber qué es lo que Él quiere. Créame que va a experimentar. Si usted lo hace a esa hora, es la mejor hora. Hay un silencio total en que lo podemos escuchar. Es más fácil de escucharlo a esa hora. Mire, va a tener muchas experiencias cuando usted haga eso, pero se va a ir acostumbrando. Le hablo de experiencias, experiencias que lo van a querer interrumpir en ese momento. Por ejemplo, yo le comento una hace, iniciando esta cuarentena, allá la segunda semana, la segunda semana de iniciar la cuarentena, precisamente yo sentí literalmente en mis manos un murciélago. ¿Qué cree que era eso? Precisamente el enemigo estaba tratando de poner temor, el enemigo tratando de interrumpir los mejores momentos, y así muchas experiencias, como de repente oír en la puerta de su casa, puede hacer que le pase también lo mismo, que va a oír pasos como que personas andan ahí caminando y prácticamente no es nadie, sino que es el enemigo el que trata de quitarle ese momento de comunión, porque es el mejor momento para escuchar la palabra del Señor. Es el mejor momento, y en el mejor momento en el que las batallas son ganadas. Porque también muy de mañana es cuando el enemigo también está haciendo sus cosas para poder derrotar a la iglesia. Cuando el enemigo está haciendo las cosas que quiere enfriar a la iglesia. Ellos están haciendo, los brujos, el Satanás y sus siervos están haciendo las cosas porque busca enfriar a la iglesia para que ésta permanezca dormida. E incluso lo logra dormir a muchos dentro de la iglesia. Muchos logran dormirse, claro, algunos porque están cansados, pero el enemigo logra sus propósitos cuando la iglesia no está en pie y no está orando. Eso es como el Señor nos enseña para que busquemos su voluntad, la voluntad del Padre. No es como el hombre nos ha enseñado, reuniones, hagamos una reunión, planifiquemos, hagamos una lluvia de ideas. No es eso es para las empresas, pero nosotros tenemos que, ya sabemos, hacer una reunión con nuestro Padre. Por eso la palabra nos enseña también, dice allá, renovarle el entendimiento. Esto que nosotros, nuestra mente, nosotros hay muchas cosas, ideas ahí que están anidadas, ideas que ahí quedaron sembradas y que esas han moldeado nuestra forma de actuar, nuestra voluntad. Si no la vamos nosotros, va a ser imposible que logremos renovarla si no tenemos un conocimiento profundo de la palabra. Dice allá en primera de Pedro, primera de Pedro 1:13, dice que hay que ceñirles, dice, hay que ceñir, dice, los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir que debemos de tener ese conocimiento profundo de la palabra. Porque nosotros, de esta manera, teniendo ese conocimiento profundo de la palabra, es como nosotros renovamos nuestra mente. Las palabras son espíritu y muchas palabras han sido ahí. Muchas palabras se formaron ahí se quedaron sembradas en nuestra mente y nuestro corazón. Y eso tiene que ser renovado. Esos lomos, los lomos que es prácticamente la vida y la fuerza nuestra, tiene que ser renovado. Tiene que ser un conocimiento fuerte y sólido de la palabra para que podamos renovar nuestra mente y así moldear nuestra voluntad para conocer la voluntad del Señor con la palabra. No vamos nosotros a querer pedirle al Señor detalles de cómo hay que hacer, no, pero hay que ponernos en marcha y ponerlo todo en sus manos porque Él es especialista en prevenirlos. Lo que sí tenemos que hacer es prevenir, hacer caso cuando Él nos previene, cuando Él
nos previene de que no hagamos esto. Así como sus discípulos les dijo, no vayáis aquí, y ellos inmediatamente obedecían en no hacer. Allá el Señor en Juan 16, el verso 1, Juan 17 y el verso 4 dice, he glorificado la obra que me dice, el Señor terminó todo lo que Él se le intentó hacer. Todo. Muchas cosas dejó de hacer, pero no las hizo. A lo mejor hubiera terminado estresado, cansado, si se hubiera puesto a hacer todo lo que Él quisiera hacer. Pero únicamente la voluntad de su Padre. Y también Pablo dijo también, he acabado la carrera, dijo. He ganado la batalla. Así es como nosotros debemos de terminar nuestra vida, terminar haciendo la voluntad, no haciendo lo que mi alma quiere, donde mi alma me inclina, donde emociones, donde motivaciones, sino que haciendo la voluntad de Dios. No tenemos dirección, no sé qué hacer. Pongámonos en marcha, que el Señor nos va a decir esto no, entonces obedezcamos. Pero tenemos que estar en esa comunión con Él. Tenemos que estar nosotros ahí en esa relación, buscando su voluntad. Que el Señor me los bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar. Gracias, Padre, te damos por este momento que tú nos has dado, bendito Dios. Pedimos que tu palabra, Señor, se arraigue en nuestros corazones y que tú nos ayudes a hacer tu santa voluntad. Ayúdanos para que también, Señor, tengamos esa diligencia de buscar tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos cada día, Señor? Gracias, Padre. Te damos bendición a todos aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje. Que tú, Señor, los motives a que busquen tu voluntad todos los días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y continuamos el día de mañana. Bendiciones a